Cuando mi esposa cumplió 50, tomamos una decisión que en aquel momento parecía perfecta. Íbamos a jubilarnos anticipadamente y viajar por Estados Unidos en una autocaravana nueva. Habíamos pasado 25 años construyendo un negocio. Teníamos dinero en el banco. Habíamos ahorrado responsablemente. Nos merecíamos este sueño, ¿verdad? Así que en julio de 2025, entramos en un concesionario y firmamos la documentación de una hermosa Keystone Sprinter. El precio de venta era de $155,000. El vendedor nos prometió que era la mejor inversión que podíamos hacer. Nos dijo que podríamos usarla como autocaravana de alquiler a tiempo parcial cuando no estuviéramos viajando. Dijo que el valor de reventa era sólido. Dijo que la garantía nos protegería de cualquier problema. Todo lo que nos dijo era mentira. Durante el primer mes que lo tuve, noté algo extraño. Salía un olor del baño. No era a gas ni a cloaca, sino a algo orgánico y extraño. Saqué el panel del suelo esperando encontrar un ratón muerto. Lo que encontré fue un daño por agua tan grave que el contrapiso se estaba pudriendo. La madera se había vuelto negra y blanda. Al presionarla con el dedo, dejó un agujero. Llamé al concesionario y me dijeron que lo llevara. Conduje 45 minutos hasta su taller esperando una solución rápida. Lo que recibí fue la primera lección de cómo funciona realmente esta industria. El encargado de servicio revisó los daños y tomó algunas fotos. Me dijo que estarían cubiertos por la garantía. Sentí un gran alivio, pero entonces pronunció las palabras mágicas que me perseguirían durante los siguientes 6 meses. Tenemos que obtener la aprobación corporativa. Resulta que el fabricante no autoriza ninguna reparación sin antes revisar las fotos, leer la queja y luego decidir si realmente la cubre. Este proceso, me dijeron, suele tardar de 2 a 3 semanas. De 2 a 3 semanas. Mientras tanto, mi autocaravana nueva está en un estacionamiento a 45 minutos de mi casa y sigo pagando la mensualidad. Sigo pagando el seguro. Sigo pagando el espacio de almacenamiento que alquilo porque no puedo tenerla en casa mientras la reparan. El reloj de la depreciación avanza. 3 semanas se convirtieron en 4, luego en 5. Después de 6 semanas, el fabricante finalmente contactó al concesionario y dijo que el daño causado por el agua no era un defecto de fabricación. Afirmaron que fue un error del usuario. Dijeron que debía haber dejado una ventana abierta durante una tormenta. Nunca la había abierto. Había tenido la autocaravana durante 6 semanas. Pero, según su lógica, yo era responsable del daño. Rechazaron la reclamación de la garantía. Ahora tengo que elegir. Puedo pagar de mi bolsillo una reparación que el concesionario calculó en $4,200. O puedo conducir una autocaravana con madera podrida en el sótano. Decidí pagar. Firmé un cheque por $4,200 para reparar los daños de un vehículo que tuve por menos de 2 meses. Pero aquí es donde la cosa se pone peor. Como tenía daños por agua en el contrapiso, decidí que un perito marítimo especializado en autocaravanas hiciera una inspección independiente. Pagué $500 por la inspección. Lo que encontró me revolvió el estómago. Me dijo que toda la integridad estructural de la unidad estaba comprometida. Dijo que las paredes laminadas de toda la autocaravana estaban empezando a separarse del armazón. Me mostró los sellos del techo y ya se estaban agrietando. Me dijo que no era un problema de 6 meses, sino de 6 años. Dijo que, según lo que vio, necesitaría una reconstrucción estructural completa en unos 5 o 7 años, y que eso me costaría entre $40,000 y $50,000. También me señaló algo que no había notado. El tanque de agua dulce, con capacidad para unos 75 galones, no estaba sujeto por soportes estructurales, sino por finas correas metálicas con tornillos autorroscantes. El perito dijo que esos tornillos no soportarían el peso de un tanque lleno a largo plazo, sobre todo si la autocaravana chocaba contra un bache o pasaba por encima de un bache a toda velocidad. Dijo que había visto tanques caerse de vehículos exactamente como el mío. Hice cálculos mentales allí mismo, en ese estacionamiento. Compré esta autocaravana por $155,000.
En los 6 meses que la tuve, se había depreciado a unos $120,000. Eso representa una pérdida de $35,000 solo por depreciación. Pero ahora también sabía que la estructura estaba fallando, los sellos se estaban agrietando y que podría enfrentar entre $40,000 y $50,000 en reparaciones en el futuro. En ese momento, me di cuenta de que no había hecho una inversión. Cometí el mayor error financiero de mi vida. Llamé a otro concesionario para obtener una segunda opinión sobre la reparación. El segundo inspector dijo lo mismo. Las paredes se estaban separando. El techo tenía goteras. El sustrato de madera estaba dañado. También dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que, basándose en la línea de fabricación de esta autocaravana, podía garantizar que las paredes laminadas seguirían separándose, la condujera o no. Dijo que Keystone usa un adhesivo soluble en agua para fijar las láminas de fibra de vidrio al sustrato de madera. Si la humedad toca ese adhesivo, el pegamento se disuelve y la unión falla. Y en un vehículo que vibra en la carretera a 112 km/h, las grietas en los sellos son inevitables. Así que empecé a investigar. Pasé horas en foros de camping, grupos de propietarios de autocaravanas y conversaciones de Reddit. Descubrí que mi experiencia no era única, ni siquiera inusual. Era la norma. Encontré miles de quejas de propietarios de autocaravanas Keystone, todas describiendo exactamente el mismo problema: formación de burbujas en las paredes, daños por agua en el contrapiso, laminación desprendida. Las quejas se remontaban a años atrás, y aún así, la empresa seguía vendiendo el mismo producto, con los mismos materiales y con los mismos fallos estructurales. Encontré un abogado especializado en la ley del limón en mi estado, y programé una consulta. El abogado revisó mi documentación y los informes de inspección, y me dijo que tenía un caso sólido. Pero ganar el caso no me devolvería el dinero. En la mayoría de los estados, la ley del limón permite al fabricante intentar reparar el vehículo una vez más. Si la reparación no tiene éxito, pueden reemplazar el vehículo o comprarlo de nuevo. Pero aquí está el truco. El precio de recompra es el precio de compra original menos la depreciación y el kilometraje. Había recorrido 3,000 millas. La depreciación ya era de 35,000. Así que, en lugar de recuperar 155,000, podría recuperar 115,000. Aún así, perdería 40,000 solo para librarme de esta pesadilla. Y eso solo si gano el caso, que tarda de 12 a 18 meses. No tuve que esperar 18 meses. Tenía una autocaravana que se estaba cayendo a pedazos y tenía que pagar una mensualidad. Así que hice algo que nunca pensé que haría. La puse en venta de forma privada, sin avisar al concesionario. La puse en venta por $125,000, pensando que ese era el valor de mercado. Recibí 3 consultas en 2 semanas. La primera persona que vino a verla fue un electricista jubilado. Echó un vistazo a las juntas del techo y dijo: «Desde aquí se ven las grietas». Se marchó. La segunda persona trajo a su propio inspector. Este encontró la laminación desprendida y recomendó que se marcharan. La tercera persona sí que estaba interesada, pero cuando le conté con sinceridad sobre los daños causados por el agua y las paredes desprendidas, me pidió que le rebajara $30,000. Me di cuenta de que intentaba vender un producto defectuoso a personas que no sabían que lo estaban comprando. No podía hacerlo. No podía convertirme en la persona que le pasa un vehículo defectuoso a una familia desprevenida. Así que dejé de intentar venderlo. Contacté directamente al fabricante y pregunté si me comprarían la autocaravana. Se negaron. Contacté al concesionario y pregunté si lo harían. Se rieron. Así que hice lo único que podía hacer. La aparqué en la entrada de mi casa y dejé de usarla. Sigo pagando el seguro. No la conduzco porque no es segura y desde luego no voy a ser responsable de que falle mientras remolco a mi familia por una carretera de montaña. Pero esto es lo que realmente me quita el sueño. El concesionario que me vendió esta autocaravana sigue vendiendo el mismo modelo a otras familias. He revisado su inventario en línea. Cada semana reciben nuevas unidades Keystone.
Cada semana las ponen en el concesionario con fotos de familias felices en las ventanas. Cada semana le cuentan a la gente las mismas mentiras que me contaron a mí. El vendedor que me vendió la autocaravana sigue trabajando allí. No lo han despedido. No ha recibido capacitación. Sigue ganando comisiones de familias que están a punto de cometer el mismo error que yo. El fabricante no ha retirado del mercado el problema de separación de las paredes, a pesar de las quejas de miles de propietarios. Las agencias reguladoras han recibido quejas, pero nada ha cambiado. La empresa sigue fabricando el mismo producto porque no hay incentivos económicos para mejorarlo. En el peor de los casos, tendrían que recomprar algunos vehículos bajo la ley del limón. Pero la mayoría de los propietarios desconocen esta ley. La mayoría simplemente acepta que su nueva autocaravana tiene fugas y fallas, y simplemente lo aceptan. Pagan una cuota mensual por un activo que se deprecia y empeora cada mes. He aprendido más sobre esta industria en los últimos 6 meses de lo que jamás hubiera deseado saber. He aprendido que el mercado de autocaravanas está dominado por 2 gigantescas corporaciones que han comprado todas las marcas independientes y eliminado cualquier competencia real. He aprendido que estas empresas priorizan las ganancias trimestrales sobre la fiabilidad a largo plazo. He aprendido que el proceso de garantía está diseñado deliberadamente para frustrarte y hacer que te rindas. He aprendido que el valor de reventa de una autocaravana nueva es tan bajo que pierdes el 25% de tu dinero en cuanto sales del concesionario. Pero lo más importante es que he aprendido que esta industria se basa en mentiras. Los concesionarios mienten sobre la calidad. Los fabricantes mienten sobre sus materiales. La documentación de la garantía miente sobre lo que realmente cubre. Y los vendedores mienten porque no saben la verdad. Simplemente leen el folleto y hacen la venta. Entonces, ¿qué haría diferente si pudiera volver a julio de 2025? No compraría nada nuevo. Ni siquiera miraría los modelos modernos. Tomaría mis $155,000 y buscaría una autocaravana de antes de 2015. Encontraría algo construido antes de las adquisiciones de capital privado, antes de que la reducción de costos se convirtiera en una práctica habitual, antes de que las paredes de madera laminada se convirtieran en el estándar de la industria. Una autocaravana bien mantenida de 2012 o 2013 tendría una construcción auténtica. Tendría mejores materiales. Habría sido construida por personas que realmente se preocupaban por la calidad, no solo por la velocidad. Y si algo falla con una autocaravana antigua, las piezas son más baratas y las reparaciones son más sencillas porque la tecnología es más simple, o haría lo que mucha gente inteligente hace ahora. Ignoraría por completo el mercado estadounidense e importaría un vehículo japonés aplicando la regla de importación de 25 años. Compraría una Toyota Hiace o una Coaster con poco kilometraje, fabricada cuando Toyota realmente se preocupaba por la calidad. Estos vehículos son máquinas de calidad comercial, diseñadas para recorrer 500,000 de kilómetros. No tienen el plástico, los sensores, ni los sistemas informáticos que fallan. Tienen fiabilidad mecánica, y pagaría una fracción de lo que pagué por mi Keystone averiado. La verdad es que el sueño de recorrer Estados Unidos en una autocaravana no requiere una autocaravana nueva. No requiere la última tecnología ni las características más sofisticadas. Requiere algo que realmente funcione y que no se descomponga en la carretera. Mi mayor arrepentimiento es no haber investigado antes de entrar en ese concesionario. Me sedujo la apariencia de calidad y la promesa de un buen precio de reventa. Creí lo que me dijeron porque el concesionario parecía profesional y la autocaravana se veía hermosa. No hice preguntas difíciles. No contraté a un inspector antes de comprarla. No investigué las quejas en línea. Simplemente firmé la documentación como un consumidor en lugar de un auditor. Comparto mi historia porque no quiero que otros cometan el mismo error. La industria de las autocaravanas confía en que tu entusiasmo por los viajes y la aventura nuble tu juicio. Confían en que no investigues bien.
Confían en que creas que si gastas $100,000, el producto debe ser bueno. No te lo creas. Investiga, contrata a un inspector, revisa la fecha de fabricación, busca daños por agua, pregunta por los adhesivos y los materiales. Y si detectas el más mínimo indicio de que algo no está bien, aléjate. Tus $150,000 no valen la pena. Créeme,